Gracias por acompañarme en Perspectivas. Te invito a que comencemos esta entrevista con Francisco Rodríguez. Él es vocero de Cáritas de Guadalajara AC. Vamos a hablar un poco sobre el trabajo de esta asociación civil, los desafíos que enfrenta en la época actual y toda la labor que realizan en favor de los más desprotegidos. Comenzamos Perspectivas. La caridad no se improvisa, se organiza. Desde hace casi medio siglo, Cáritas de Guadalajara ha sido un puente entre quienes desean ayudar y quienes enfrentan condiciones de pobreza, enfermedad o exclusión. A través de sus programas de asistencia social, salud y desarrollo comunitario, esta asociación civil brinda desde tratamientos médicos hasta cenas navideñas para personas en situación de vulnerabilidad. Con presencia en casi 200 comunidades y el apoyo de más de 700 voluntarios, Cáritas trabaja en proyectos urgentes como el abastecimiento de medicamentos oncológicos, atención a pacientes con enfermedad renal y comedores comunitarios. En esta edición de Perspectivas, conversamos con Francisco Rodríguez, encargado de comunicación de la institución, sobre los desafíos actuales de la caridad organizada y el rol de la sociedad civil para construir un México más justo y solidario. Le agradezco mucho a Francisco que esté con nosotros, vocero, Francisco Rodríguez, vocero de Cáritas Guadalajara AC. Bienvenido. Gracias, Jonathan. Gracias por el espacio y aquí estamos a las órdenes. Oye, Francisco, bueno, primero, creo que esta asociación civil es muy conocida por todos, porque en la radio el jingle o es Cáritas Guadalajara, es muy común. Pero ¿por qué Cáritas? ¿Qué significa Cáritas? ¿O de dónde viene? Mira, Cáritas viene de la palabra caridad, ¿no? Y Cáritas en realidad es amor. Si lo traducimos completamente así literal, Cáritas es amor, la caridad se transmite en amor. Entonces es una palabra que viene del latín y es caridad, tal cual, porque muchas veces confunden caritas, ¿no? Claro. Caritas, no, es Cáritas con acento en la A por caridad, que viene traduciéndose en amor tal cual, amor literal. Oye, Francisco, ¿tú hace cuánto que estás en Cáritas? Fíjate que yo llevo 19 años en Cáritas. ¿Por qué 19? Porque comencé como prestador de servicio social. Ahí hice mi servicio social al terminar la universidad. Sí. Lo realicé durante un año, cuando los servicios de la Universidad de Guadalajara duraban un año. Al año ya duraban medio año. ¿Qué estudiaste? Mercadotecnia. Mercadotecnia en CUSEA. Entonces hice mi servicio y al final me dijeron que si me quería quedar ya a laborar dentro de Cáritas. Afortunadamente no me queda tan lejos de casa y dije, bueno, pues sigo, me gusta, la causa me interesó. Y ya llevo trabajando, ya registrado y todo este rollo, 18 años, pero dentro de Cáritas 19 años. ¿Y empezaste en tu servicio social haciendo qué? Fíjate que fue muy curioso porque yo llegué a Cáritas de Guadalajara y me metieron directamente al área de administración. Pero después mi jefe en esos tiempos, Marcos Quiñones, dijo, no, él se viene a comunicación porque es de mercadotecnia. Entonces ahí se estuvieron como peleando por mí en buenos términos. Entonces empecé a colaborar en el área de comunicación y después traté de aprender algo de informática con Jorge Gallegos y él me enseñó a instalar redes, porque también en Cáritas se necesitaban instalar redes, cables de red, todo este rollo. Entonces me pusieron a hacer llamadas. Literal hice un montón de cosas, pero mi área específica era comunicación. Entonces ahí me empecé a desarrollar un poquito más en diseño, en programación, en todo lo que tiene que ver con medios. Y pues ahí me quedé, literal, en el área de comunicación. Entonces ya, digamos, conoces bastante bien toda la organización. Afortunadamente ya conozco algo de Cáritas. Nunca se acaba de conocer Cáritas porque es una caja de sorpresas, ¿no? Cada día te puede llegar alguna situación diferente y hay que ver cómo la solucionamos. Oye, a ver, ¿tienen un espacio físico? Sí, claro. ¿Dónde están? Nosotros nos encontramos en Belisario Domínguez, número 511, entre las calles de Industria y Federación. Estamos a un costado del Templo de San Martín. Son las oficinas administrativas, es la Cáritas Diocesana, la Cáritas sede. Ok, que es ahí donde... Es correcto. Y a ver, explícame un poco, ¿qué hace Cáritas y cómo está estructurada? Perfecto, te comento rapidísimamente. Jonathan, Cáritas es el brazo operativo de la Iglesia Católica que se encarga de trabajar la caridad organizada, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces damos la monedita
y ya decimos, sabes que ya hice la caridad, pero no sabes a dónde va esa monedita en algunas situaciones. Todo lo que hacemos en Cáritas es organizar la caridad para que esa moneda sepas a quién le va a llegar, por qué le va a llegar, qué necesidad tiene esa persona. Y Cáritas, el 85% de los casos aproximadamente son casos de salud. En cuestiones de medicamentos, implementos ortopédicos, cirugías menores, tratamientos médicos, como ahorita desgraciadamente somos el primer lugar nacional en insuficiencia renal crónica. Claro, eso es un... Entonces tenemos muchísimos casos de hemodiálisis, de diálisis peritoneal, entonces tratamos de trabajar con estos. Los del otro 15% se distribuye en enseres domésticos, en alimentación, en transporte, en diferentes necesidades. Tenemos un abanico muy amplio de apoyos en Cáritas, que muchas veces es complicado decir, ¿y qué hace Cáritas? No, si nos sentamos, te platico absolutamente de todo lo que hacemos, pero nos vamos a llevar un rato. Un rato. Oye, Francisco, ¿desde cuándo opera Cáritas? Cáritas está aquí en Guadalajara desde 1975, Jonathan. Desde el 2 de octubre del 75 se registró y comenzamos ya fiscal y legalmente como Cáritas de Guadalajara Asociación Civil. Nada más opera aquí. Cáritas de Guadalajara Asociación Civil opera en el territorio diocesano, que es muy diferente al territorio Jalisco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos presencia en parte de Michoacán, en parte de Zacatecas, en parte de Nayarit y en parte de Jalisco. Por ejemplo, Ciudad Guzmán ya le corresponde a la diócesis de Ciudad Guzmán y allá existe Cáritas de Ciudad Guzmán. Autlán corresponde a la diócesis de Autlán y ya allá está Cáritas de Autlán. Digamos, pero Cáritas entonces opera en todo el país o surge nada más en Guadalajara y luego se expande. Quisiera como entender eso. Cáritas Internacional surge en Friburgo, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces de ahí surge Cáritas en Alemania. Aquí el ingeniero Alberto Díez de Sollano y el obispo, se me fue ahorita el nombre, pero ellos instauran Cáritas acá en la parroquia de La Paz. Entonces aquí es cuando surge Cáritas en Guadalajara. Es la segunda Cáritas más antigua del país. ¿Sí? La primera es Cáritas Mexicana, que es Cáritas, se registró 2 años antes que nosotros. Entonces sí, Cáritas de Guadalajara es la segunda más antigua del país. 50 años Vamos a cumplir 50 años el 2 de octubre. El 2 de octubre cumplimos 50 años ya. Pues, oye, a ver, me interesó y me gustó esta expresión o este término caridad organizada. Sí, claro. ¿No? ¿Cómo organizan que esa moneda o ese apoyo le llegue a una persona? Mira, nosotros tenemos varios procesos por instancias gubernamentales, ¿no? En un inicio era organizar la caridad para que llegara a las personas que realmente lo necesitan. Ahorita la organizamos de una manera un poquito más estructurada. Contamos con el programa, tenemos 4 programas. Administración se encarga de todo lo legal, lo fiscal, lo contable, recursos humanos. Tenemos el programa de procuración de fondos, que son los que se encargan de llevar el chivo, ¿no? De conseguir los donativos, las campañas, estrategias de captación de fondos. Y están los 2 programas fundamentales, que es casos emergentes, que ellos se encargan de recibir a todas las personas, que alrededor estamos recibiendo 25 personas diarias con algún tipo de necesidad ahí en la sede de Cáritas. Y ellos se encargan, tenemos un equipo de trabajadoras sociales y ellas se encargan de hacer la investigación para las personas que sean realmente personas que necesitan el apoyo, porque ellas mismas han detectado personas que tienen la capacidad de poder solventar sus gastos y ahí ellas cuando con su trabajo dicen, ¿sabe qué? No podemos apoyar. ¿Eso cómo lo verifican? Ellos tienen procesos en cuestión de trabajo social con alguna entrevista, con alguna investigación, ¿no? En la computadora rápido checan direcciones y todo para ver las zonas en caso de que no sean tan fáciles de detectar y se procura investigar para que realmente el apoyo llegue a una persona que está necesitándolo. Nos hemos dado cuenta que hay personas que tienen locales en mercados y van a solicitar un apoyo y es cuando dices, oye, pues ya... ¿Eso ocurre muy a menudo? ¿O? No tan a menudo, afortunadamente, y tenemos un sistema que se llama CICATS, que ese sistema es con varias asociaciones e incluso con DIF estatales y municipales, que ellos es un sistema de comunicación en donde ya vienen como referencias de decir, ok, esta persona ya vino aquí y ya aquí la detectamos con ciertas situaciones, si necesita el apoyo o es una persona que es un modus vivendi, porque iban y recogían una despensa al DIF, iban y recogían una despensa a Cáritas, iban y recogían otra despensa a otro lado y a veces no tenían la necesidad. Entonces se hizo este sistema de comunicación entre asociaciones civiles. ¿Desde cuándo opera este sistema? ¿Cómo se llama? Sistema CICATS, con CICATS. SICA
TS. CATS. Entonces, este sistema interinstitucional de comunicación de trabajo social. Y es una base de datos. Es correcto, es una base de datos y ya nos mandamos correos. Nos sirve demasiado al equipo de trabajo social para tener esa comunicación un poquito más certera y ayudar a personas que realmente están necesitando el apoyo. ¿Desde cuándo opera esta base de datos? Tiene, híjole, yo llevo los 18 años y creo que ha de tener unos 10 años ya operando, más o menos. Claro. Y también ahí les dice si ya se apoyó, si... Sí, claro. Y también muchas veces lo que se trabaja en Cáritas es una cooperación tripartita. Entonces Cáritas pone una parte, alguna otra institución pone otra parte y la familia de la persona pone otra parte para hacer esta cooperación, para poner esta corresponsabilidad, porque muchas veces no se valora lo que no cuesta. Entonces tratamos de trabajar esta parte. ¿Siempre es así, tripartita? Si se puede, si es viable, siempre procuramos que sea así. En caso de que la familia de plano no pueda, se le brinda el apoyo sin ningún problema. ¿Y qué otras instituciones, es decir, ese tercer pie de la mesa, cuál es? Híjole, pueden ser desde DIF estatales, DIF municipales, pueden ser también otras asociaciones civiles, ¿no? Una Esperanza de Vida, que hay en ocasiones que es para insuficientes renales. Ellos dicen, pues yo pongo a lo mejor esta parte. O a lo mejor Mamá C, o algún tipo relacionado al apoyo que necesita la persona en esos momentos. Oye, y... ¿tienes que ser católico para poder recibir algún tipo de apoyo? No, en lo absoluto. Digo, Cáritas es de naturaleza católica, pero es una institución en donde se atiende a todas las personas, a todas, a todos, a todes. O sea, se atiende a todas las personas que lleguen, sin distinción de raza, credo, nacionalidad, clase social. Bueno, clase social, obviamente una persona, pero si a la persona que realmente tenga una necesidad, apoyamos a esas personas. No hay en el proceso alguna labor de decir, bueno, pues aquí ahora vas a tener que ir al templo y tener que hacer este tipo de labores. Para nada. No, es completamente... No, para nada. Es completamente laico, literal. Yo no soy de la Iglesia Católica, no debo... Hemos atendido a personas que van de la Luz del Mundo y sin ningún problema. O sea, hemos atendido personas de la comunidad wixárika, como se vio en la cápsula. Hemos atendido personas de la comunidad LGBTQ+. O sea, ahí se atiende a la persona que realmente necesita el apoyo. No importa absolutamente nada, solamente que realmente necesita el apoyo. Y lo mismo me imagino para los voluntarios, para quienes trabajan allí. Sí, las personas voluntarias también. Cáritas, desde que se creó Cáritas Parroquial, que es la parte de Cáritas que se encarga de las personas voluntarias, ellas, los grupos de voluntarios y voluntarias en Cáritas están en las parroquias. Entonces, hay muchas personas que acuden a las parroquias a prestar un servicio de voluntariado. Ahí no hay ningún problema. Ahí dejamos que también el sacerdote tenga porque él sería el coordinador, el encargado del grupo de la parroquia. Cáritas Parroquial, con su equipo de trabajadoras sociales, capacitan a las personas voluntarias en temas administrativos, en trabajo social, las capacitan en cuestión finanzas. O sea, las tratan de que sea una capacitación integral para que las personas en las comunidades puedan atender las necesidades prioritarias de su comunidad. ¿Cuántos voluntarios tienen? Ahorita tenemos, me voy a permitir abrir el informe porque esos datos literales los estamos estrenando, pero tenemos personas voluntarias, tenemos a Cáritas en las parroquias, tenemos 824 personas registradas como personas voluntarias que donan su tiempo, donan incluso recursos para su comunidad, y estas 824 personas pertenecen a 204 grupos. O sea, hay 204 parroquias que tienen grupo de Cáritas Parroquial. Claro. Entonces, ellos se organizan, ellos entregan servicios de salud, de alimentación, de vivienda y apoyos varios, incluso apoyos funerarios. Hay mutuales que coordina Cáritas en las parroquias, mutuales funerarias, que si una familia de escasos recursos tiene alguna necesidad, Cáritas de la parroquia corre con ese gasto. Y ya la familia después puede ir aportando alguna parte. Oye, pues, me decías, bueno, está digamos, como esta parte de casos emergentes, que es cuando llegan allí, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en el trabajo, digamos, en las parroquias, ¿cómo funciona los apoyos y...? Perfecto. En estas 204 parroquias hay grupos de Cáritas. Este grupo de Cáritas tiene una coordinadora, tiene una tesorera, tiene una secretaria como estructura básica. Estas 3 personas son estructura básica y de ahí en más hay más personas que se suman como personas voluntarias. Entonces, a nosotros nos entregan también cuentas, ¿no? Porque tenemos que tener bien informado a todas las instancias gubernamentales, porque nos lo solicitan para poder seguir con la deducibilidad de impuestos. Entonces, ellos se encargan de hacer sus reportes
Pero, por ejemplo, llega una persona que en la comunidad necesita una silla de ruedas. Y es una silla de ruedas sencilla, básica. Entonces se acerca a la parroquia, se acerca al grupo de Cáritas. El grupo de Cáritas dice, de los fondos que tenemos la podemos comprar. Entonces se compra la misma silla de ruedas y se ayuda a la persona en ese momento. Pero ¿qué pasa si llega una persona que tiene una chavita o a un chavito con parálisis cerebral infantil, que necesitan sillas PCI? Esas sillas son especializadas, son mucho más caras que una silla de ruedas normal. Llega al grupo de Cáritas y el grupo de Cáritas le dice, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos el recurso para poder comprar esa silla de ruedas. Se dirigen hacia Cáritas Diocesana, a la sede con nosotros, y nosotros nos encargamos de llevar ese proyecto a la realidad. Y ahora sí armamos algún proyecto o alguna campaña para poder comprar esa silla de ruedas PCI, que es para parálisis cerebral infantil, que son especializadas, son hechas específicamente a la persona en cuestiones tamaños, necesidades, espacios. Esas sillas se mandan a hacer especialmente con una empresa que afortunadamente siempre nos ha echado también la mano. Oye, a ver, quisiera un poco entender, digamos, muchas veces estamos desde, digamos, nuestra vida con privilegios, claro, no entendemos o no dimensionamos la pobreza, ¿qué es la pobreza? ¿No? Sí, claro. Que pobreza puede ser desde no tener que comer, ¿no? Hasta vivir comiendo lo que puedes, sin tiempo, cuando puedes, y trabajando, ¿no? Pero, a ver, quisiera un poco entender quién sería un candidato a recibir un apoyo que estoy viendo aquí, que pueden dar desde estudios de laboratorio, tratamientos médicos, implementación médica, farmacia, refrigerios, despensas, servicios funerarios. Es decir, ¿cómo sé quién es un perfil para poder acceder? Yo ahorita te pongo un ejemplo, pero tú dime, a ver, dime. Mira, una persona apta para recibir un apoyo es una persona que tenga sin trabajar alrededor de 3 meses, que no haya podido conseguir un empleo, que su familia sea dependiente de ellos, o sea, de la persona que fue a solicitar el apoyo, que tienen un problema de salud complicado, que no tienen servicio de seguridad social, ¿no? Que no tienen, que no tienen, y que aparte, porque hay muchas personas en situación informal de trabajo y no tienen servicio de seguridad social, o sea, no tienen una seguridad social. Entonces son personas que llevan rato sin trabajar y que se quemó su casa tal vez, ¿no? Porque nos tocó alguien de la comunidad wixárika que se les incendió su casa por unos cables que estaban mal, porque también viven en una situación vulnerable entre diablitos y todo. Entonces se incendió su casa. Es una persona que se dedican a vender artesanía y no tenían un sustento fijo, pues no tenían un ingreso fijo. Entonces son personas que tienen estas necesidades, que literal son necesidades básicas, que es alimentación, salud y vivienda. Entonces, una persona que no cuenta con estas 3 necesidades básicas es a la persona que se le va a apoyar. Oye, pero por ejemplo, se me ocurre un caso, ¿no? Una madre jefa de familia que gana, o sea, trabaja todo el día y gana 2,000 pesos. No, más, 15,000 pesos. O sea, gana más, 15,000 pesos. Pero tiene 2 hijas que están en la escuela, ¿no? Y ella se encarga de eso. No padecen hambres, con los 15,000 pesos, pues tienen una rentita así bajita y todo, y necesita hacerles un tratamiento dental a sus hijas. A ver, viajan en transporte público, o sea, ese perfil no está como en el límite que me planteas, pero ¿sería candidato o cómo se valora eso? Fíjate que esa parte es bien interesante, Jonathan, porque una persona, si nos vamos a este caso en específico, nosotros tenemos diferentes tipos de alianzas, ¿no? Entonces, entre ellas tenemos consultorios dentales, ¿no? Yéndonos a esta parte que necesitan un tratamiento dental. Entonces, nosotros con estas alianzas podemos vincularlas o canalizarlas a esta empresa dental, ¿no? A este consultorio dental, en donde les van a hacer un descuento porque los enviamos de Cáritas. Tratamos de buscar cómo sí ayudar a las personas, ¿no? Y nos han llegado personas, estudiantes incluso, que nos han dicho, oye, es que quiero seguir estudiando. Se estudia el caso, se analiza el caso y si se puede nosotros apoyamos incluso a soportar ese costo, esa inversión hacia la persona que está estudiando, siempre y cuando mantenga cierto promedio. ¿No? O sea, creo que son, como todas las personas, son personas únicas, son experiencias significativas de cada persona y cada persona tiene una necesidad. Si nosotros podemos echar la mano
y si se soporta con documentación y con investigación de nuestro equipo de trabajo social, se puede apoyar. ¿Y cómo llegan ustedes? Es decir, ¿se enteran, me imagino, por las parroquias, ¿no? ¿O cómo se enteran y llegan con Fíjate ustedes? que es curioso porque se enteran por recomendaciones, se enteran por redes sociales, se enteran porque han escuchado en la radio, se enteran porque la amiga de la mamá de la comadre le ayudaron en Cáritas, se enteran porque sus abuelos fueron donantes de Cáritas y ahorita ellos necesitan algún tipo de apoyo. O sea, es muy diversa la forma como se enteran las personas. Oye, Francisco, quisiera un poco dimensionar, sé que hay muchísimas asociaciones civiles que hacen una extraordinaria labor en distintos niveles, con acciones muy similares también a las de ustedes, pero quisiera un poco entender, es decir, de todas las asociaciones civiles, digamos, Cáritas, sin que sea esto una competencia, o al menos competencia en buen sentido, pero Cáritas, digamos, ¿de qué tamaño es? Digamos, ¿está en el top 5, está en el top 10 en cuanto a capacidad y apoyos y red, puesto que está la Iglesia Católica apoyando? O más o menos, ¿dónde la puedo ubicar? Y, digamos, quisiera un poco también, si son muchas, es decir, si de todas las asociaciones que hay, o sea, una tercera parte más o menos se dedica a este tipo de labor que hacen ustedes, o hay 10 aliadas más que tienen trabajo similar. O sea, quisiera que me pusieras como el mapa y me dijeras más o menos, este es el tamaño, esta es la característica. Mira, hace unos años hicimos un estudio, nos ayudó la UNIVA, porque trabajamos también en colaboración con la UNIVA. Hicimos un estudio y nosotros estábamos en el tercer lugar, ¿no? Estábamos posicionados en el top 3. Primer lugar, bueno, en el top 3, ahorita no recuerdo bien el orden, pero estaba Cruz Roja, estaba Teletón, y estaba Cáritas de Guadalajara. Mira. Entonces, es muy curioso porque cuando hay desastres, ¿no? Cuando hay situaciones de desastres, porque apoyamos también en situaciones de desastres, ahorita nos estamos empezando a mover con el tema de Oaxaca y Guerrero, con lo del huracán Eric, pero cuando se trata de apoyar en desastres, los mismos ayuntamientos nos llevan a nosotros las cosas, ¿no? Hay personas que nos dicen, es que preferimos traérselos a ustedes porque sabemos que ustedes se los llevan a las personas. Y como dices, no es competencia, no es nada, pero el nivel de confianza y de credibilidad que tenemos en Cáritas de Guadalajara nos ha ayudado mucho a que las personas confíen en que su apoyo va a llegar a donde se tiene que llegar. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tratamos de tener evidencia de lo que se está donando. Cuando se han ido camiones a apoyar a algunas comunidades, siempre pedimos fotografías a la hora de que descarguen el camión y nosotros estamos tratando de comunicar en redes sociales todo lo que estamos haciendo en tiempo real, casi. En cuestión de lo que hace Cáritas y lo que hacen las demás instituciones, como te decía, Cáritas tiene un abanico de apoyos muy diverso, ¿no? Desde personas con cáncer, desde personas con alguna situación de insuficiencia renal, personas que están en el hospital civil como pasajeras y no tienen que comer, entonces llegan a Cáritas y siempre en las mañanas les ofrecemos un cafecito con unas galletas a la persona que llegue. En cuestión de indigencia también estamos echando la mano porque hay muchas personas en situación de indigencia que llegan y piden un cambio de ropa. Hay personas que están en el hospital civil y llegan y, oye, es que no hemos comido en 2 días, entonces les damos algún tipo de lunch y no me he podido bañar, bueno, pues yo te puedo brindar ropa para que del baño no tenemos un espacio donde te puedas duchar, pero ahí te hago un cambio de ropa. Entonces, somos una organización polifacética porque hacemos muchas cosas en el mismo día. Oye, sí, nos vamos a ir ahorita a una breve pausa. Claro. Y para cerrar un poco como digamos, este bloque, ¿podrías como caracterizar al perfil de quienes se acercan a ustedes? Es decir, más o menos si pudieras hacer una especie de descripción, ¿quién sería? ¿Quién se acerca? Mira, son en su mayoría mujeres, son personas del género femenino, son personas entre los 22 a los 65, 70 años. Son personas en su mayoría que viven en zonas vulnerables, en zonas del oriente y de las orillas de las periferias, que se acercan la mayoría con alguna necesidad de salud, tanto para ellos como para alguien de su familia. Y son personas que probablemente tienen internados a alguien en el hospital civil. Hay personas que llegan y, oye, es que en el seguro no tenían esta medicina y si la tenemos en la farmacia de Cáritas, con todo gusto se la brindamos, aún así tengan el seguro social. Son casos específicos, ¿no? Claro. ¿Te parece, Francisco, si vamos a una breve pausa y regresamos para seguir platicando, sobre todo con esta cuestión también de los fondos? Perfecto. Y un poco hablar más puntualmente sobre la caridad organizada y los tiempos que estamos viviendo. Perfecto. Tengo algunas preguntas ahí que quiero hacerte al respecto. Perfecto. Vamos a una pausa. Estamos platicando con Francisco Rodríguez, vocero de Cáritas Guadalajara AC.
¿Qué tal? Estamos platicando con Francisco Rodríguez, vocero de Cáritas Guadalajara, esta asociación civil que impulsa la Iglesia Católica, que realiza una labor muy interesante y muy necesaria con las personas que viven en situación vulnerable. Y me gustaría, Francisco, antes de pasar un poco a los fondos, bueno, tener claro entonces que la estructura de Cáritas, para que también el auditorio, y a ver si yo lo entendimos bien, ¿no? Sí, claro. Es decir, está los casos emergentes, que es cuando llegan con ustedes y les piden, ¿no? Está después Cáritas Parroquial, que es toda esta red de donde hacen los apoyos desde las parroquias. Es correcto. Está el área administrativa y el área de procuración de fondos, ¿correcto? Sí, claro. Antes de pasar ya a los fondos, quisiera que me hablaras un poco de los proyectos que tienen, que entiendo que tienen un comedor, ¿no? Tienen como proyectos muy concretos, tienen uno de pacientes renales, oncológicos, ¿por qué los llaman o los cuentan aparte esos proyectos? Mira, Jonathan, realmente proyectos en Cáritas están surgiendo cada día, ¿no? O sea, cada día tratamos de solucionar algún tipo de necesidad y aventamos proyectos. Estos proyectos que se presentan en el informe anual son proyectos que hicimos en colaboración tanto con gobierno municipal como con Fundación Coca-Cola y Cáritas Mexicana. Entonces, estos dos proyectos que fueron más bien fueron los que se aceptaron el año pasado, que dijeron, ¿saben qué? Les vamos a proporcionar este tipo de apoyos. Fue gracias al trabajo que hizo el programa de procuración de fondos y por eso se resaltan. ¿Por qué? Claro. Porque en este informe presentamos los proyectos que fueron aprobados. Desafortunadamente metimos muchos proyectos y 2 fueron aceptados, los otros no fueron aceptados, pero se hizo el trabajo de proyección, se hizo el trabajo de investigación. Pero en cuestión comedores parroquiales tenemos comedores parroquiales en diversas comunidades, literal parroquiales. Entonces, tenemos 15 comedores en 15 parroquias diferentes. Los atienden las personas voluntarias de Cáritas. Por eso decimos que son comedores de Cáritas en las parroquias. ¿Qué hacemos nosotros? Si llegan algún donativo, por ejemplo, de salchichas, le decimos, hey, llegaron salchichas, y ya los acercamos a los comedores. Llegaron pasteles, entonces los acercamos a los comedores. ¿Qué pasa con estos comedores? Son autosustentables. La comunidad los autosustenta, ¿no? Las mismas voluntarias se encargan de ir con el carnicero. ¿Y ahora qué nos vas a dar? Y el carnicero dice, yo les pongo 3 kilos de carne. O van a la tortillería y la tortillería les da 2 kilos de tortilla. O sea, es este trabajo que te digo que es comunitario, que es hacer copartícipes a las personas de las comunidades. Entonces, el año pasado se brindaron 89,811 platillos calientitos en estos 15 comedores, que son 10 en la zona urbana y 5 en la zona foránea. Que digamos un Teuchitlán, que digamos una Meca tienen comedores parroquiales, y aquí dentro también en el Fresno, en el Salate, o sea, en diferentes colonias también que necesitan. Y ahí, literal, ahí también la persona que necesite algún tipo de apoyo llegan. Hay personas con discapacidad que ya son personas que recurrentemente van por su comida. Hay ancianos abandonados que también, o ancianas abandonadas que van por su comida al comedor. Y no solo es la comida, es el ratito que van, se sientan, platican, comparten. Claro. Es padrísimo. Oye, está muy padre. Fíjate que yo, una de las estadísticas que en algún momento hace un par de años me veía con preocupación, y eran estas encuestas de Jalisco, ¿cómo vamos? Decía que cada vez había menos involucramiento, ¿no?, de la comunidad en acciones relacionadas, digamos, con el beneficio colectivo, con acciones de caridad, y que también había un mayor desapego, por ejemplo, a las cuestiones de religión, que al final la religión se convierte, más allá de las cuestiones que tengan que ver con el aspecto estrictamente, digamos, espiritual, sí, ¿no? Claro. Es también cohesiona a la comunidad, claro. ¿no? Es un pegamento social, por llamarlo así. Entonces, quisiera preguntarte, Francisco, tú en estos 18 años, yo pienso un poco en los últimos 18 años, prácticamente los cambios vertiginosos que hemos tenido, el internet, las redes sociales, la comunicación, la política, los populismos, la guerra, ¿no? Pero, digamos, la actitud de la gente para ayudar y para apoyar cambia, es distinta, es la misma. ¿Qué percibes tú? O sea, hace 18 años que empezaste y ahora. Fíjate que desde mi percepción, Jonathan, dentro de Cáritas ha evolucionado bastante, ¿sí?
Y es muy preocupante para nosotros como Cáritas y estamos trabajando en estas campañas también. ¿Por qué? Porque nuestras personas donantes son personas arriba de 50 años la mayoría. Entonces, los jóvenes traen como otras formas de ayudar, ¿no? Se involucran un poco más, pero hay que venderles la idea de la mejor manera. Hay que decirles, ¿sabes qué? Aquí vas a poder evolucionar, vas a poder crecer, vas a poder ayudar. Y yo siempre, desde mi personal punto de vista, me dicen, es que ¿cómo es tu trabajo en Cáritas? Le digo, fíjate qué tan complicado es que hay que tratar de captar donativos, de que una persona diga, yo quiero ayudar a alguien más con mis recursos. Entonces no ha sido fácil, no ha sido sencillo. Procuramos ir a universidades, a primarias, desde pequeños involucrar un poquito en la caridad, ¿no? Entonces nuestras campañas van sobre esa línea. Nos han ofrecido espacios televisivos chonchos en donde dicen, ok, pero yo voy a producir las cápsulas desde la lástima. Y es cuando dices, Cáritas no vende lástima, ¿no? Nosotros no jugamos con esa parte. ¿Qué es vender lástima? ¿En qué consistiría esta eso? Parte donde trabajan con las personas y trabajan tanto el caso para hacer llorar al televidente, como lo hemos visto en algunas otras televisoras. Entonces es complicado poder decir, ¿sabes qué? Nosotros no podemos ir por ahí. ¿Por qué no? Porque la dignidad de la persona está primero, ¿no? Para nosotros, si quieres ayudar, gracias por echarnos la mano, pero estas son nuestras formas. También nosotros tenemos nuestros límites, tenemos nuestras líneas que no podemos cruzar porque son personas humanas, tienen una dignidad. No podemos vender esa parte. Entonces, ¿Y cómo sí debería hacerse? Procuramos hacerlo desde lo positivo, ¿no? Me acuerdo mucho que tuvimos a Angelito, un niño con osteogénesis imperfecta. Era un chavito con huesos de cristal, niños de cristal. Tenía 6 años, ahorita sigue vivo, pero en ese tiempo tenía 6 años y llevaba 14 cirugías por fracturas. Entonces él necesitaba una inyección al mes que costaba arriba de 10,000, 12,000 pesos esa inyección para poder fortalecer un poco más sus huesos. Y lo necesitaba el tratamiento por 1 año y medio. Entonces ahí nos pusimos como más creativos y a decir, ok, necesitamos ayudar a Angelito, entonces ayuda a un ángel, vámonos con Ángel, ¿no? O sea, toda esta parte más positiva, irnos en lo positivo. ¿Por qué? Porque la tristeza nos la venden todos los días en todos lados, ¿no? Entonces vender tristeza y vender violencia es muy sencillo. Vender caridad, vender alegrías, que Cáritas es eso. Nosotros procuramos que Cáritas sea alegre y procuramos solucionar las cosas. No es lo mismo que llegues a un lugar y te diga, no lo podemos atender y váyase, a que le diga, ¿sabe qué? Nosotros ahorita por el momento no se le puede atender, pero sabemos quién puede echarle la mano. Entonces, el trato con las personas. Alguna vez me dijeron, oye, ¿por qué no haces el WhatsApp que conteste en automático? Y fue cuando dije, porque ahí perdemos la parte humana. Oye, ¿por qué sigue contestando el teléfono una persona? Pues porque aquí atendemos a personas y te va a atender una persona. A mí me incomoda mucho en los bancos que marque no sé qué y le marcas y te manda a otro lado. Y es como, oye, atiéndeme tú y solucióname el problema. Si se lo solucionas desde una llamada, ya no tienes que hacer a la persona asistir al lugar para que solucione. Cada vez es ya más difícil llegar con un ser humano. Claro, lo estamos viendo cada día más. Oye, cuando dices esto, cuando dices que son tus donatarios mayores de 50 años y que están acercándose o tratando de acercarse a los jóvenes, ¿eso significa que hay menos donaciones o que las donaciones han disminuido o no? Las donaciones han disminuido. Eso sí es muy cierto. Jonathan, es algo que nos preocupa porque sí ha disminuido el número de personas donantes. Muchas veces llegamos y, es que sí, mi abuelito donaba, pero yo ya no voy a donar. O sea, ya muere el abuelito y es como de, ok, gracias. O sea, de alguna manera podemos tener algún apoyo. No, ya no. Y se cierran la cortina y decimos, ok. ¿Podrías dimensionarme cuánto ha bajado o darme una idea y desde cuándo? O cómo? Fíjate que a partir de pandemia se incrementaron mucho los servicios porque hubo desempleo, más enfermedades, hubo ya temas de enfermedades de rollo psicológico, o sea, también que medicamentos y todo este rollo. Pero sí, yo que ya llevo ratito ahí, creo que ha bajado un 40% los donantes. Individuales, ¿no? Es decir, sí, individuales, sí, estos donantes constantes. Digamos, de su universo de donantes, ¿de dónde viene la mayor parte? ¿De ellos? Sí, de donantes particulares. Son personas que pasamos nosotros a sus casas. Y nosotros, en las parroquias, supongo, ¿no? En toda la ciudad. Tenemos 2 recolectores de Cáritas que van a toda la ciudad, a toda la zona metropolitana de Guadalajara. Ellos arman su ruta y algunos recorren un día toda la parte de acá de Colinas de Atemajac.
Otro recorre Colonia Moderna todo un día y hacen sus rutas, ellos mismos hacen sus rutas y van recolectando a las personas que pasen por su donativo de 200 pesos al mes. Y desde la mes. pandemia, ¿tú a qué atribuyes que haya bajado? Fallecimiento de personas, en su mayoría. Y muchas veces este tema de, híjole, comerciantes teníamos en la zona de Obregón, que es una zona comercial, pero tuvieron que cerrar sus negocios, entonces ya no pudieron seguir echando la mano. ¿Y cuánto donan? Es decir, ¿cuál es tu donación promedio de cuánto es? Fíjate que nosotros recibimos desde 5 o 10 pesos hasta lo que gusten, hasta donde la ley PIORPI, que es la ley de lavado de dinero, hasta donde la ley nos permita. ¿Cuánto permite? Creo que está alrededor de 300,000. En cuestión contable, arriba de 75,000 tienes que reportarlo al SAT. Nada más para que SAT le dé seguimiento y diga, sí, está bien, o que te diga, caray, ¿de dónde viene este dinero? Y, por ejemplo, ¿una donación a ustedes puede ser deducible de impuestos o no? Sí, tenemos esta parte de la deducibilidad. ¿Por qué cuidamos mucho esto, Jonathan? Porque si lo llegamos a perder, si con deducible es complicado, sin deducible es casi imposible conseguir ¿Esto cómo funciona? Nosotros entregamos un informe de transparencia y tenemos que entregar todo el tema de... Nosotros tenemos también auditorías internas, ¿no? Tenemos un órgano autónomo que hace la auditoría por si algún día nos llega a caer una auditoría ya del SAT. Tener todo en línea. Entonces ellos nos van diciendo cómo ir haciendo las cosas de la mejor manera para evitar que nos quiten esto. Entonces tenemos que... El peso que entra se etiqueta, tiene nombre de quien lo dona, se va a una causa, o sea, decir, esa persona, Juanito Pérez, donó para medicamento que se le va a dar a Pedro García. Claro. Y todo tiene que ir peso por peso, entra y así como entra se le da el seguimiento hasta que sale. Entonces nosotros no damos apoyos económicos, es decir, que hay una persona y me da dinero para mi medicamento, no se puede hacer eso. Nosotros damos los vales porque necesitamos una factura. Claro. Para poder nosotros sustentar. Es decir, esa donación la realizan así o dan ese seguimiento cuando solicitan... Siempre. ¿O siempre? Eso es siempre. Siempre. Justo si yo ahorita dono 5,000 pesos, 1,000 pesos, sí. Hay un seguimiento de claro. Donación. Y se te hace, aunque no quieras un recibo deducible, se te hace un recibo de recepción del donativo. ¿Para qué? Para que eso quede dentro del sistema. ¿Y fiscalmente cómo le puede funcionar a una persona que dona? A una persona que dona, si lo quiere deducible, a la hora de hacer su declaración fiscal, la persona presenta estos recibos como estilo factura y dice, ¿sabes qué? Yo colaboré con una institución, aquí están mis facturas de esa colaboración, entonces eso se lo restan de los impuestos que tiene que pagar. Ya. Entonces ahí es donde nosotros tenemos, y esa persona tiene ese beneficio, y hay personas que te dicen de plano, yo no quiero un recibo, se lo damos, un recibo normal. Sin deducibilidad, pero para que esa persona tenga ese comprobante y nosotros tener el comprobante de que entró ese dinero. Claro. Como ayer entró un donativo de una persona que está en Estados Unidos de 10,500 pesos que quiso apoyar a 3 casos que le pasamos, quiso apoyar esos 3 casos, le dijimos, ¿necesitas recibo deducible? Y justo la persona me dijo, no, entonces de todos modos le enviamos su recibo para que tuviera él ese comprobante. Oye, digamos, este es el caso de Cáritas, nos decías en el bloque pasado que pues más o menos es de las más grandes, ¿no? De las asociaciones más grandes, pero ¿sabes si digamos, desinterés por donar está ocurriendo también en otras asociaciones o no? Sí, desgraciadamente sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo en muchas asociaciones porque hay muchas opciones, Jonathan, de brindar el dinero a muchas otras opciones que no es ayudar, ¿no? Afortunadamente me ha tocado ver que el tema de perritos y gatitos llama mucho la atención y digo, qué padre, porque también son criaturas que no pueden expresar lo que están sintiendo y también sufren demasiado, pero incluso ellas han tenido muchas dificultades, ¿no? Estas causas animaleras que es muchas veces de corazón y han tenido muchísimas complicaciones. Entonces, creo que esto afecta en general a todas las asociaciones civiles. Así hagas las campañas más chonchas, las personas, no sé, estamos sintiendo un poquito de apatía en cuestión aportaciones. Muchas veces sí, y a mí no me interesa que vayan y se tomen la foto, que digo, está padrísimo porque eso comunica a los demás a poder seguir apoyando. Hay otros que sí dicen, no, es que que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, pero es como, oye, yo estoy promoviendo que vengan más personas a apoyar, pues. Y sí ha estado disminuyendo también de los casos más
notables son los acopios en especie para algún tipo de situación complicada, de desastre natural, inundación o huracán. Y también ha disminuido bastante el apoyo, porque no tengo idea, pero así ha sido para Cruz Roja, así ha sido para nosotros como Cáritas. Sí, de hecho en Cruz Roja ya ves que hicieron en el pago del refrendo que fuera obligatorio, porque de plano estaba... estaban en Entonces sí es algo complicado, no sé a qué se deba tanta apatía. ¿De veras? Sí, no sé si sea a lo mejor con esta parte de, pues yo nunca lo voy a necesitar, yo nunca lo voy a requerir, entonces, o de plano que no pase por la cabeza de las personas que se necesita para esta parte de poder apoyar a las demás personas. Que es un poco, ¿no te parece que está relacionado con con la dinámica que tenemos en la estructura el modelo económico? Es decir, que es prácticamente hiperindividualista, ¿no? Sí, claro. Es decir, yo llego, me encierro en mi coto y lo que pase de la barda para afuera a mí no me interesa. Sí, claro, como comentabas hace rato, desde los privilegios que contamos, muchas veces nos encerramos en nuestra burbuja, y me ha tocado escuchar pláticas muy efímeras en donde me recuerdo mucho la película de esta película coreana que se hizo de... ¿Cuál? De la familia que es muy pobre. Parásitos. Parásitos, perdón. Sí. La película de Parásitos, de Parasites, claro. Que la persona que va conduciendo, el chofer, y la chica de atrás dice, ay, qué buena lluvia nos cayó ayer, y el señor en la cabeza trae esta parte de la inundación, las cajas, todo este rollo. Claro. Creo que se está presentando mucho ese tipo de fenómenos, pues, que las personas no están saliendo más allá de su burbuja. Y eso es complicado. ¿Por qué? Porque hay muchas realidades afuera, y nosotros las vemos todos los días en Cáritas, estas realidades de poder brindar un buenos días y cambiarle la sonrisa a la persona, que muchas veces llegas al lugar y ni buenos días, nada, y acá con un buenos días ya le rompiste la monotonía a la persona que traía del hospital civil y llegó a Cáritas preocupado con su enfermo, y ya llegas y buenos días, un cafecito, y ya les está salvando un poquito. Y son pequeñas acciones, Jonathan, que si todos las hacemos todos los días, creo que algo podemos cambiar. Y muy concretas, fíjate que yo ando medio clavado ahorita con esta idea, que por eso me interesaba platicar con ustedes, con esta idea de pronto, ¿no?, de los grandes problemas globales, ¿no? Por ejemplo, cambio climático, ¿no? En realidad, ¿qué puedes hacer tú contra el cambio climático, ¿no? Es decir, son hiperestructuras, son corporativos, es todo un modelo económico. Sí, claro. ¿No? ¿Qué puedes hacer, no? O sea, si tú usas en vez de bolsa de plástico una de tela, la verdad es que... O pides tu bebida sin popote y... no va a cambiar nada, ¿no? O, por ejemplo, la guerra, ¿no? Es decir, decisiones globales, geopolíticas que están mucho más allá de tu alcance, ¿no? Claro. Y yo decía, bueno, se puede hacer algo allí, pero lo grave no es que no hagamos nada a lo mejor por lo que no podemos cambiar. Sí, claro. Lo grave es que no hagamos algo por lo que probablemente sí podemos influir, ¿no? Que es correcto. Como una cuestión relacionada con la pobreza, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo, justo esto que dices, o sea, no me voy a fijar en lo que están haciendo los demás, me voy a fijar en lo que yo puedo hacer por los demás, ¿no? Claro. Entonces, justo está Cáritas de Jerusalén, en la línea de Gaza, y están entrando y tienen que salir por el miedo a que les maten a las mismas personas voluntarias de Cáritas de Jerusalén. Si yo quisiera apoyar, por ejemplo, digamos, la Franja de Gaza o algo a través de Cáritas, ¿se puede o no? Se puede, claro que sí. ¿Sí? De hecho, fíjate que tenemos una campaña abierta que ya tiene varios años con nosotros, que es en Somalia. Entonces hay personas que donan para Somalia, nosotros lo trasladamos. Yo puedo llegar y digo, esto quiero que sea para Gaza. Claro, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el contacto directo con Cáritas Internacional y nosotros transferimos esos recursos. Por ejemplo, en Somalia nosotros no contactamos a Somalia o al gobierno de Somalia, es directamente a Cáritas Internacional y ellos se encargan de distribuir esos recursos a Cáritas de Somalia. Entonces con Gaza es exactamente lo mismo. Si ustedes gustan colaborar para esta causa, sin problema pueden contactarnos, les damos la información y nosotros trasladamos ese dinero a Cáritas de Jerusalén, esos recursos. Que es más fácil, que es más fácil transferir recursos en económico que recursos en especie, porque no les podemos enviar la comida, es carísimo enviar desde aquí alimentación hasta aquel lado, entonces enviamos, y es lo que hacemos siempre con algunas situaciones internacionales, enviamos el recurso a la Cáritas local y ellos se encargan rápidamente de comprar las cosas que se necesitan. ¿Por qué? Porque transportar, y nos pasó muchas veces ahora en los sismos del 2017 en toda la zona centro del país, del sismo fuerte, nosotros enviábamos trailers porque llegó mucha gente a colaborar, pero también necesitaban apoyo, ¿no? Necesitaban económico. Ahora con Otis hace 2 años fue lo mismo, o sea, enviamos
creo que 25 toneladas de apoyo y también enviamos 4 millones de pesos de las personas que donaron directamente. ¿De cuánto fue su presupuesto con donaciones y todo en 2024? Fíjate que de ingresos, el año pasado tuvimos 35 millones 22 mil 845 pesos con 11 centavos. Fíjate que justamente estaba viendo las cifras de asistencia social del gobierno y si no recuerdo mal, Grupos Prioritarios tiene 13 millones del gobierno del estado. Y Madres Líderes de Jefas de Familia tenía creo que 15 millones. O sea, es prácticamente el doble de lo que está para ese de 30 y tantos. Sí, claro. ¿Y cómo lo distribuyen? ¿Cómo se gasta? Esto se distribuye en diversos rubros, pero el 45%, poquito más del 45% se va a asistencia social. O sea, es de esto, ¿por qué? Porque tenemos que el 14.64% se fue a desastres naturales, que aquí metemos parte de Otis, ¿no? Porque también Otis muchas veces piensan que en una semana ya se compuso todo. No, y es que ¿no? Y es eso, Cáritas está desde que empieza hasta que nos estiramos lo más que podemos. Otis empezó en octubre el desastre y nosotros cerramos colaboraciones para Otis en febrero del año siguiente, ¿no? Entonces por eso entra este rubro de desastres naturales, pero también entra en gasto operativo. ¿Por qué? Porque tenemos una plantilla de 42 personas que para que Cáritas siga existiendo y subsistiendo, este trabajo de 42 personas es el que hace que Cáritas siga con estructura administrativa, fiscal, de procuración, de casos emergentes y atendiendo a las personas, investigando. Entonces, el 11% nada más de ese 100% se va para este gasto operativo. Y vamos allá con luz, agua, rentas, bodegas, con todo lo que se tiene que pagar para poder seguir evolucionando. Otra comparación, pero el gobierno tiene un gasto operativo del 60%. Creo. Sí, es a lo que vamos, es muy curioso. Porque ustedes acá, con el 11% lo hacen operativo y el gobierno con 60% de su gasto. Y tenemos la misma población que tiene el gobierno, ¿no? Claro. O sea, es como muy curioso porque atendemos a toda la diócesis de Jalisco. Oye, bueno, antes de que se me olvide, digamos, no podemos poner las cuentas de banco y eso, pero si quisiera alguien acercarse a ustedes, ¿a través de qué canales o redes pudieran? Yo quiero ayudar. Claro. ¿Cuál sería el contacto? Fíjate que uno de los más sencillos sería Facebook. Ahí ponen Cáritas de Guadalajara y en automático les va a aparecer el perfil. Y con todo gusto ahí atendemos las redes sociales, los encargados de comunicación, para estar pendientes. E incluso WhatsApp, también nos pueden, ahí mismo viene el número de WhatsApp, nos pueden escribir y con gusto a la hora que sea, ahí sí afortunadamente lo traigo yo, entonces estoy contestando, así sea domingo en la tarde. ¿Por qué? Porque son donativos que llegan. Y también apoyos, hay personas que me han escrito el sábado a las 9 de la noche, oye, necesito un apoyo, ya a las 9 de la noche Cáritas no está abierto, en sábado. Entonces yo los puedo canalizar a donde les puedan echar la mano, sea algún albergue, o sea algún hospital, o sea alguna situación donde se les pueda apoyar. Claro. ¿Cuál es el lema de Cáritas? Si todas y todos nos damos la mano, no habrá manos pidiendo pan. Oye, fíjate que me deja preocupado esta cuestión no dejo de pensar en eso de que haya reducido, de que ya no haya donatarios. ¿Este presupuesto 33 millones? 35. 35. ¿Es inferior al de 2023 o superior o cómo lo van midiendo? Es superior, pero por el tema de que estamos tratando de innovar con algunas otras campañas o proyectos, Jonathan. Entonces, ¿Cómo han logrado compensar eso? Tenemos un proyecto que son las jornadas de apoyo en especie, que esto es todo lo que nos donan en especie. La bodega, la encargada de bodega y el equipo de bodega se encargan de llevarlo a comunidades. Entonces, ¿qué pasa? No sé si puedo decir marcas o no. Sí. Farmacias Guadalajara, afortunadamente, es uno de nuestros donantes muy chonchos. Entonces, ellos, si algún producto ya se aplastó, si se rasgó, lo que sea, nos lo donan. Entonces, nos lo donan a nosotros y nosotros lo llevamos a algunas comunidades vulnerables en las parroquias y ahí nosotros hacemos una jornada de apoyo en especie. Y eso lo contabilizan como ingreso. Y eso entra como ingreso también acá. Tenemos también las campañas sorteos y colectas. Por ejemplo, la colecta anual del año pasado sí superó la del antepasado, afortunadamente. Entonces, ahí entra en proyectos. Se hizo el año pasado una colecta con un colegio, entonces esta colecta también se va sumando. O sea, son como nuevas estrategias para irnos acercando e ir procurando fondos de diferente manera, porque la gente ya está enfadada de que llegues y le digas, ¿me das dinero? No, es pensar estrategias para que diga a la gente, yo quiero apoyar eso, yo quiero ir con esa causa. Entonces estamos todos los días tratando de
de echar la mano, de echar creatividad para poder llegar a otros mercados, ¿no? Claro. A otras personas, a otros objetivos, para poder seguir cumpliendo con nuestra causa. Pues Francisco Rodríguez, vocero de Cáritas Guadalajara, te agradezco que me hayas acompañado en Perspectivas. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación y estamos a sus órdenes y pues ahí los esperamos cuando gusten. Bienvenidos también a Cáritas. Muchas gracias y gracias también a ustedes por haberme acompañado. Ya saben, si ustedes quieren apoyar, está el Facebook de Cáritas Guadalajara. A través de ese canal pueden contactarlos y les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión.